Imagine que, en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que creías saber sobre tu país se derrumba ante tus ojos. Así comienza la historia de Carlos Ruiz, un periodista cuya búsqueda de la verdad desencadenará una tormenta que sacudirá a México hasta sus cimientos. ¿Qué secretos tan oscuros y peligrosos descubrió que lo llevaron a ser esposado en vivo frente a millones? ¿Y qué consecuencias tendrá su valentía para él, su familia y para todo un país hambriento de justicia? Prepárate para una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, con el corazón en la garganta, y que te hará cuestionar todo lo que dabas por sentado sobre el poder, la corrupción y el precio de la verdad. En el corazón palpitante de la Ciudad de México, donde el aroma a tacos al pastor se mezcla con el bullicio incesante del tráfico, Carlos Ruiz se preparaba para el momento más crucial de su carrera. A sus 55 años, este periodista de cabello entrecano y mirada penetrante era una leyenda viva del periodismo mexicano. Su voz, reconocible al instante, había narrado las alegrías y tragedias de la nación durante más de 3 décadas. Esa noche de octubre, mientras el Zócalo se iluminaba con las luces de la catedral y los edificios coloniales, Carlos ajustaba su corbata frente al espejo del camerino en Televisa. Sus manos, ligeramente temblorosas, revelaban la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Esta noche, mi México lindo y querido, todo cambiará, murmuró para sí mismo, su reflejo devolviéndole una mirada de determinación mezclada con miedo. Carlos había crecido en Tepito, el barrio bravo de la capital. Desde niño, había aprendido a distinguir entre la verdad y las mentiras que plagaban las calles. Su madre, doña Lupita, vendedora de aguas frescas, le había inculcado el valor de la honestidad. Carlitos, le decía, en este mundo, la verdad es como el agua en el desierto, escasa y preciosa. Esas palabras lo habían guiado a lo largo de su carrera, desde sus inicios como reportero novato cubriendo accidentes de tránsito hasta convertirse en el rostro más confiable del periodismo mexicano. Pero la verdad que Carlos estaba a punto de revelar era más pesada que todas las que había contado antes. Durante meses, había estado investigando una red de corrupción que se extendía desde las calles de Tepito hasta los más altos círculos del gobierno. Tráfico de órganos, lavado de dinero, políticos vendidos al mejor postor. La madeja de mentiras y crímenes era tan intrincada que incluso él, con toda su experiencia, apenas podía creerlo. Mientras se dirigía al set, Carlos recordó la última conversación con su hija, Marisol. A sus 28 años, ella seguía los pasos de su padre en el periodismo, pero con un enfoque más moderno, más digital. Papá, le había dicho esa mañana, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Es peligroso. Carlos había sonreído, abrazándola fuerte. Mi niña, respondió, hay momentos en la vida en que el silencio nos convierte en cómplices. Este es uno de esos momentos. El set del noticiero era un hervidero de actividad. Asistentes corrían de un lado a otro, maquillistas daban los últimos toques a los presentadores, y el director gritaba órdenes para que todo estuviera perfecto. Carlos tomó su lugar tras el escritorio, sintiendo el peso de millones de ojos que pronto estarían sobre él. A su lado, su copresentadora, Sofía Mendoza, le dirigió una mirada inquisitiva. Carlos, te ves más serio que de costumbre. ¿Todo bien?, preguntó. Él asintió, forzando una sonrisa. Todo perfecto, Sophie. Esta noche será inolvidable. Las cámaras se encendieron, y la familiar sintonía del noticiero llenó el estudio. Carlos comenzó con las noticias habituales, el tráfico en periférico, las últimas declaraciones del presidente, el resultado del partido del América. Pero su mente estaba en otra parte, contando los minutos, los segundos, hasta el momento de la verdad. Finalmente, llegó el momento. Carlos miró directamente a la cámara, sintiendo que miraba a los ojos de cada mexicano. Queridos televidentes, comenzó, su voz más grave de lo habitual, durante 35 años he tenido el honor de entrar a sus hogares, de ser su voz y sus oídos en los momentos más importantes de nuestra nación. Hoy, tengo la responsabilidad de compartir con ustedes la investigación más importante de mi carrera. El estudio quedó en silencio, todos los ojos fijos en Carlos.
Incluso los técnicos y camarógrafos, normalmente ocupados con sus tareas, estaban inmóviles, pendientes de cada palabra. Carlos sacó una carpeta de debajo del escritorio, sus manos ya no temblaban. Lo que estoy a punto de revelar, continuó, involucra a algunas de las figuras más poderosas de nuestro país en una red de corrupción que... De repente, las puertas del estudio se abrieron de golpe. Un grupo de hombres armados, vestidos de negro y con el rostro cubierto, irrumpió en el set Policía Federal. «Que nadie se mueva», gritó uno de ellos. La confusión se apoderó del estudio. Gritos, cámaras cayendo, luces parpadeando. Carlos se puso de pie, su mirada desafiante fija en los intrusos. «¿Qué significa esto?», demandó, su voz resonando en el caos. Uno de los hombres se acercó a él, esposas en mano. «Carlos Ruiz, queda usted detenido por los delitos de difamación, conspiración y...». Las palabras se perdieron en el tumulto. Millones de mexicanos, pegados a sus televisores, vieron con horror cómo el periodista más respetado del país era esposado y sacado a la fuerza del estudio. La imagen de Carlos, erguido y digno a pesar de las esposas, quedó grabada en la mente colectiva de la nación. Mientras lo sacaban del edificio, Carlos alcanzó a ver a Marisol entre la multitud de periodistas que ya se habían congregado afuera. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en esa mirada se dijeron todo. La antorcha había sido pasada. Ahora era el turno de Marisol de buscar la verdad, de desenredar la madeja de mentiras que había llevado a este momento. En las calles de la Ciudad de México, desde Polanco hasta Iztapalapa, desde Coyoacán hasta Santa Fe, la noticia se extendió como fuego. En las cantinas, en los mercados, en las casas y en las oficinas, todos hablaban de lo mismo. ¿Por qué habían arrestado a Carlos Ruiz? ¿Qué era lo que iba a revelar? ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? Esa noche, mientras Carlos era llevado a una celda en algún lugar desconocido de la ciudad, una nueva era comenzaba en México. Una era de preguntas, de dudas, de búsqueda de la verdad. Y en el centro de todo, estaba la figura de un hombre que había decidido arriesgarlo todo por la verdad. La verdad que, como el agua en el desierto, era escasa y preciosa. La verdad que, como Carlos Ruiz, estaba ahora encadenada, pero no silenciada. El grito desgarrador de Sofía Mendoza resonó en los televisores de todo México: «Carlos. No». La imagen del veterano periodista siendo esposado y arrastrado fuera del estudio se repetía una y otra vez en las pantallas, como si el país entero no pudiera creer lo que estaba viendo. En el bullicioso mercado de la Merced, doña Conchita, una vendedora de chiles, dejó caer su mandil al suelo. «¡Ay, Diosito! ¿Qué le están haciendo a don Carlos?». Su grito se mezcló con el de cientos de voces en el mercado, todas alzándose en una cacofonía de incredulidad y rabia. Mientras tanto, en la lujosa colonia de Las Lomas, el licenciado Javier Montero escupió su tequila al ver la escena. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en la pantalla con una mezcla de miedo y furia. «Pinche Carlos», masculló entre dientes, «te dije que te callaras». La transmisión en vivo se había convertido en un caos. Las cámaras seguían rodando, capturando la confusión y el pánico en el estudio. Sofía, con el maquillaje corrido por las lágrimas, intentaba mantener la compostura. «Queridos televidentes», su voz temblaba, Estamos experimentando una situación sin precedentes. Les pedimos que se mantengan con nosotros mientras». De repente, la señal se cortó. En millones de hogares mexicanos, la pantalla se volvió negra por un instante, solo para ser reemplazada por el logotipo de Televisa y una musiquita insípida. En las calles de la Ciudad de México, el caos no tardó en desatarse. Frente a las instalaciones de Televisa, una multitud comenzó a congregarse. Estudiantes, amas de casa, taxistas, todos unidos por la indignación. «Libertad para Carlos», gritaban, sus voces alzándose sobre el ruido del tráfico. Marisol Ruiz, la hija de Carlos, se abría paso entre la multitud, su corazón latiendo con fuerza. Había visto todo desde la sala de control y ahora luchaba por llegar a la entrada principal. «Déjenme pasar», gritaba, «soy su hija».
dentro del edificio, el pánico se había apoderado de todos. Productores corrían de un lado a otro, intentando decidir qué hacer. El director del noticiero, Ernesto Valverde, un hombre corpulento con bigote de morsa, gritaba órdenes incoherentes. Que alguien me diga qué diablos está pasando. ¿Dónde está Carlos? ¿Quién autorizó esto? Mientras tanto, en una patrulla que se alejaba a toda velocidad del lugar, Carlos Ruiz mantenía la calma. Sus ojos, normalmente serenos, ardían ahora con una mezcla de determinación y preocupación. ¿A dónde me llevan?, preguntó con voz firme. El oficial al volante, un joven con cara de pocos amigos, respondió secamente: al reclusorio norte, señor Ruiz. Tiene mucho que explicar. Carlos cerró los ojos por un momento, recordando las palabras de su difunto padre: mijo, la verdad es como un cuchillo. Puede ser un arma o una herramienta, depende de cómo la uses. Ahora, esposado en el asiento trasero de una patrulla, Carlos se preguntaba si había usado ese cuchillo sabiamente. En el estudio de Televisa, Sofía Mendoza finalmente logró recomponerse lo suficiente para volver al aire. Con las manos temblorosas y la voz entrecortada, se dirigió a la nación: México, les pido disculpas por la interrupción. Como han visto, nuestro querido compañero Carlos Ruiz ha sido arrestado en vivo. No tenemos información sobre los cargos o el motivo de su detención. Les pedimos paciencia mientras. De nuevo, la señal se cortó. Esta vez, fue reemplazada por el rostro severo del Procurador General de la República, Alejandro Morales. Ciudadanos de México, comenzó con voz grave: lamento informarles que el periodista Carlos Ruiz ha sido detenido bajo sospecha de difamación, conspiración y obstaculización de la justicia. Les aseguro que se respetarán todos sus derechos y que, en cantinas, hogares y oficinas de todo el país, la gente escuchaba con una mezcla de incredulidad y escepticismo. En la número 20, una cantina del centro histórico, don Ramón, un viejo taxista, escupió su cerveza. Puras mentiras. Carlos es el único que dice la verdad en este pinche país. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, una tensión palpable se extendía por sus calles. En Reforma, una manifestación espontánea comenzaba a formarse. Jóvenes con pancartas improvisadas marchaban gritando: si callan a Carlos, nos callan a todos. En la redacción del periódico El Universal, los periodistas trabajaban frenéticamente. Teléfono sonando, dedos volando sobre teclados, todos intentando descifrar qué había pasado realmente. Patricia Álvarez, una joven reportera, miraba fijamente la pantalla de su computadora. Esto no cuadra, murmuró para sí misma, que estaba a punto de revelar Carlos. Mientras tanto, en una elegante mansión de Polanco, un grupo de hombres se reunía en secreto. Entre humo de puros y el tintineo de vasos de whisky, discutían en voz baja. ¿Están seguros de que no alcanzó a decir nada?, preguntó un hombre canoso con traje impecable. Tranquilo, senador, respondió otro, su voz suave pero amenazante: lo detuvimos justo a tiempo. Pero tenemos que actuar rápido. Si la gente empieza a hacer las preguntas correctas. De vuelta en el reclusorio norte, Carlos Ruiz era conducido a una celda solitaria. A su paso, otros reclusos lo reconocían, algunos gritando palabras de aliento, otros amenazas veladas. Carlos mantenía la cabeza alta, su mente trabajando a 1000 por hora. Sabía que lo que venía sería la prueba más dura de su vida. Mientras los guardias cerraban la puerta de su celda, Carlos miró por la pequeña ventana. La luna llena iluminaba la ciudad que tanto amaba, la ciudad por la que estaba dispuesto a sacrificarlo todo. Marisol, susurró, espero que estés lista. Ahora depende de ti. En su departamento en la colonia Roma, Marisol Ruiz miraba fijamente su teléfono. Decenas de llamadas perdidas, cientos de mensajes. Pero ella solo podía pensar en las últimas palabras que su padre le había dicho esa mañana: pase lo que pase, sigue la pista. La verdad está ahí, solo hay que ser valiente para encontrarla. Con manos temblorosas, Marisol abrió su laptop. En la pantalla, un documento encriptado esperaba ser abierto. Era hora de descubrir qué secreto tan peligroso había descubierto su padre.
Mientras tanto, en las calles de la Ciudad de México, la noche se llenaba de sirenas, gritos y el murmullo inquieto de millones de personas que se preguntaban, ¿qué pasará ahora? ¿Cuál es la verdad que Carlos Ruiz estaba a punto de revelar? Y lo más importante, ¿quién está realmente detrás de todo esto? La noche prometía ser larga, y el amanecer, incierto. Pero una cosa era clara, México ya no sería el mismo después de esta noche. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte de la Ciudad de México cuando Marisol Ruiz se encontró frente a la imponente estructura del Hospital General. Sus ojos, enrojecidos por una noche sin dormir, escudriñaban cada rincón del edificio. El archivo encriptado que su padre le había dejado la había llevado hasta aquí, ¿pero por qué? Órganos, murmuró para sí misma, recordando las palabras crípticas del documento. Tráfico de órganos. La sola idea le revolvía el estómago. Con pasos decididos, Marisol se adentró en el hospital. El olor a desinfectante y la fría luz fluorescente la recibieron. En la recepción, una enfermera de mediana edad la miró con curiosidad. «Buenos días», dijo Marisol, mostrando una identificación falsa. «Soy la doctora Sofía Vega, del Ministerio de Salud. Estoy aquí para una inspección sorpresa». Mientras la enfermera verificaba sus credenciales, Marisol sintió que el corazón le latía en la garganta. ¿Sí la descubrían? «Todo en orden, doctora Vega», dijo finalmente la enfermera. «¿Por dónde quiere comenzar?» «El área de trasplantes, por favor», respondió Marisol, agradeciendo mentalmente a su amigo hacker por la identificación perfecta. Mientras recorría los pasillos del hospital, Marisol no podía evitar pensar en su padre. ¿Estaría bien? ¿Qué estaría pasando en el reclusorio norte? En ese mismo momento, en una celda fría y húmeda, Carlos Ruiz se enfrentaba a su primer interrogatorio. El detective Javier López, un hombre corpulento con cicatrices en los nudillos, lo miraba fijamente. «Vamos, Ruiz», gruñó López. «Sabemos que estabas a punto de soltar una bomba. ¿Qué era? ¿Quién te pasó la información?» Carlos, con los ojos cansados pero determinados, respondió con calma: «Detective, usted y yo sabemos que esto es una farsa. La verdadera pregunta es, ¿quién le ordenó arrestarme?» López golpeó la mesa con fuerza. «No te hagas el listo conmigo, Ruiz. Tienes dos opciones, nos dices lo que sabes, o te pudres aquí dentro». Mientras tanto, en las oficinas de alto nivel del gobierno, el pánico comenzaba a extenderse. El senador Rodrigo Montero, un hombre de cabello plateado y sonrisa ensayada, caminaba de un lado a otro de su lujosa oficina. «¿Cómo diablos se enteró Ruiz?», gritaba al teléfono. «Se suponía que esto estaba enterrado. Si sale a la luz, estamos todos jodidos». Al otro lado de la línea, una voz fría respondió: «Tranquilo, senador. Tenemos a Ruiz bajo control. Pero hay otro problema, su hija». De vuelta en el Hospital General, Marisol había logrado acceder a la base de datos de trasplantes. Sus ojos se abrieron de par en par al ver los números. «Esto no puede ser posible», murmuró. La cantidad de trasplantes realizados en los últimos meses era astronómicamente alta, mucho más de lo que debería ser posible con donantes legítimos. Mientras copiaba frenéticamente los datos a una memoria USB, Marisol no se percató de la figura que la observaba desde el pasillo. El doctor Ernesto Vidal, jefe del área de trasplantes, sacó su teléfono y marcó un número. «La tenemos», susurró. «La hija de Ruiz está aquí. ¿Qué hacemos?» En las calles de la Ciudad de México, la tensión era palpable. Grupos de manifestantes se congregaban frente a las oficinas de Televisa y el Palacio Nacional. «Libertad para Carlos Ruiz», gritaban. «Queremos la verdad». En la redacción de El Universal, Patricia Álvarez recibía una llamada anónima. «Si quieres saber la verdad sobre Carlos Ruiz», dijo una voz distorsionada, «busca en el Hospital General. Sigue el rastro de los órganos». Patricia sintió un escalofrío. ¿Órganos? ¿Qué tenía que ver eso con el arresto de Carlos? Mientras tanto, en una lujosa residencia en Las Lomas, un grupo de hombres poderosos se reunía de emergencia.
Políticos, empresarios y hasta un par de capos del narcotráfico discutían acaloradamente. «Esto se nos está yendo de las manos», gritó uno. «Si Ruiz logra hablar, todo nuestro imperio se viene abajo». «Tranquilos, señores», dijo una voz suave desde el fondo de la habitación. Todos se giraron para ver al doctor Alejandro Morales, director del Hospital General. «Tengo una solución. Pero va a costar». De vuelta en el hospital, Marisol sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Había encontrado algo grande, mucho más grande de lo que imaginaba. Pero mientras se dirigía a la salida, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Demasiado silencio, demasiadas miradas. Y entonces, al doblar una esquina, se encontró cara a cara con el doctor Vidal y dos hombres de aspecto amenazante. «Doctora Vega», dijo Vidal con una sonrisa fría. «O debería decir, señorita Ruiz. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Marisol sintió que el mundo se le venía encima. En ese momento, comprendió que la verdad que su padre intentaba revelar era más oscura y peligrosa de lo que jamás había imaginado. Y mientras el sol se alzaba sobre la Ciudad de México, iluminando sus calles y avenidas, una red de mentiras, corrupción y crímenes inimaginables comenzaba a desenredarse. La pregunta era, ¿quién sobreviviría para contar la historia? La celda del reclusorio norte era fría y húmeda, pero Carlos Ruiz se mantenía erguido, su mirada fija en la pequeña ventana que apenas dejaba entrar un rayo de sol. Los gritos y golpes de los otros reclusos resonaban en los pasillos, pero él permanecía en silencio, su mente trabajando incansablemente. De repente, la puerta de su celda se abrió con un chirrido metálico. Un guardia de aspecto rudo entró, seguido por un hombre alto y delgado vestido de traje. «¿Tienes visita, Ruiz?», gruñó el guardia. «Tienes 10 minutos». El hombre del traje esperó a que el guardia saliera antes de hablar. «Señor Ruiz, soy el licenciado Martínez. Su familia me ha contratado para representarlo». Carlos lo miró con cautela. «¿Mi familia? ¿Habló con mi hija?». Martínez negó con la cabeza. «No, señor Ruiz. Fue su ex esposa, la señora Elena». Carlos sintió que el estómago se le revolvía. Elena y él no habían hablado en años. ¿Por qué intervendría ahora? Mientras tanto, en el Hospital General, Marisol se encontraba en una situación desesperada. El doctor Vidal la había llevado a una oficina en el sótano, lejos de miradas indiscretas. «Señorita Ruiz», dijo Vidal, su voz suave pero amenazante, «creo que no entiende en lo que se está metiendo. Esto es mucho más grande que usted o su padre». Marisol, a pesar del miedo que sentía, mantuvo la compostura. «¿Qué están haciendo aquí, doctor? ¿Cuántas vidas han destruido con su negocio?». Vidal soltó una risa amarga. «¿Destruido? Niña ingenua. Hemos salvado más vidas de las que puedes imaginar. ¿Crees que esos políticos y millonarios esperan en las listas de trasplantes como el resto? Nosotros proporcionamos un servicio». «¿A costa de quién?», desafió Marisol. Antes de que Vidal pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Un hombre con bata de médico entró apresuradamente. «Doctor, tenemos un problema. La policía está aquí, preguntan por la doctora Vega». El rostro de Vidal se contorsionó de rabia. Se volvió hacia Marisol. «Parece que tendremos que continuar esta conversación en otro momento, señorita Ruiz». En las calles de la Ciudad de México, la tensión aumentaba. Miles de personas se habían congregado frente al Palacio Nacional, exigiendo la liberación de Carlos Ruiz. Entre la multitud, Patricia Álvarez, la joven reportera de El Universal, intentaba hacer su trabajo. «Esto es una injusticia», gritaba una mujer sosteniendo un cartel con la foto de Carlos. «Ruiz es el único que se atreve a decir la verdad». Patricia anotaba frenéticamente en su libreta cuando sintió que alguien la tomaba del brazo. Se giró para encontrarse cara a cara con un hombre de mediana edad, con gafas oscuras y sombrero. «Señorita Álvarez», dijo el hombre en voz baja, «si quiere la verdadera historia, venga conmigo». En el lujoso despacho del senador Montero, el pánico se había apoderado de todos.
El senador gritaba por teléfono mientras sus asesores corrían de un lado a otro. Necesito que controlen esto ya, vociferaba Montero. Si esto sale a la luz, estamos todos acabados. De vuelta en el reclusorio norte, Carlos escuchaba atentamente al licenciado Martínez. Señor Ruiz, la situación es grave. Los cargos en su contra son serios, difamación, conspiración, incluso traición. Pero hay una salida. Carlos levantó una ceja. ¿Cuál? Martínez sacó un papel de su maletín. Una retractación. Usted declara que todo fue un error, que sus fuentes eran falsas. A cambio, todos los cargos se retiran. Carlos sintió que la sangre le hervía. ¿Una retractación? ¿Quién está detrás de esto, licenciado? ¿Quién lo envió realmente? Antes de que Martínez pudiera responder, se escucharon gritos y golpes en el pasillo. La puerta de la celda se abrió de golpe y entraron varios guardias. Ruiz, gritó uno de ellos. Tienes que venir con nosotros ahora. Mientras lo sacaban a rastras de la celda, Carlos vio por el rabillo del ojo que Martínez sonreía levemente. En el hospital general, Marisol aprovechó la confusión para escapar. Corrió por los pasillos, su corazón latiendo con fuerza. Logró salir por una puerta de emergencia justo cuando escuchó gritos detrás de ella. En las calles, se mezcló con la multitud, su mente trabajando a 1000 por hora. Tenía la información, pero ¿a quién podía confiar? Mientras tanto, Patricia Álvarez seguía al misterioso hombre hasta un callejón oscuro. ¿Quién es usted?, preguntó, su mano apretando fuertemente su teléfono en el bolsillo. El hombre se quitó las gafas y el sombrero. Patricia ahogó un grito. Era Roberto Sánchez, el ex subdirector del Hospital General, quien había desaparecido misteriosamente hace 6 meses. Señorita Álvarez, dijo Sánchez, su voz temblando ligeramente, lo que estoy a punto de contarle cambiará la historia de México para siempre. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero con cada revelación, el peligro aumentaba. Carlos Ruiz, Marisol, Patricia, todos estaban ahora en el ojo del huracán. Y la tormenta apenas comenzaba. La noche caía sobre la Ciudad de México como un manto de inquietud. En el Zócalo, las protestas habían alcanzado un punto crítico. Miles de velas encendidas formaban un mar de luz, cada una representando la esperanza de justicia para Carlos Ruiz. Mientras tanto, en un oscuro callejón de la colonia Roma, Patricia Álvarez escuchaba con horror las revelaciones de Roberto Sánchez, el ex subdirector del Hospital General. No solo es tráfico de órganos, susurraba Sánchez, su voz temblando. Es una red que involucra a los más altos niveles del gobierno, empresarios, incluso carteles. Usan el hospital como fachada para... De repente, el estruendo de un disparo rasgó el aire. Sánchez cayó al suelo, un hilo de sangre brotando de su frente. Patricia ahogó un grito, su cuerpo paralizado por el shock. «Corre, niña», murmuró Sánchez con su último aliento. «Corre y cuenta la verdad». Con el corazón latiendo desbocado, Patricia se lanzó a la carrera, perdiéndose en el laberinto de calles de la Roma. En el reclusorio norte, Carlos Ruiz era conducido por oscuros pasillos. Los guardias lo empujaban bruscamente, sus rostros tensos e inexpresivos. «¿A dónde me llevan?», exigió saber Carlos. «Cállate, Ruiz», gruñó uno de los guardias. «Alguien importante quiere hablar contigo». Finalmente llegaron a una pequeña oficina. Allí, sentado tras un escritorio, estaba el mismísimo Procurador General de la República, Alejandro Morales. «Señor Ruiz», dijo Morales con una sonrisa fría. «Qué gusto verlo. Tenemos mucho de qué hablar». Mientras tanto, Marisol Ruiz se refugiaba en un pequeño café de Coyoacán. Con manos temblorosas, revisaba los archivos que había logrado extraer del Hospital General. Cada dato, cada nombre, cada cifra pintaba un cuadro más oscuro y aterrador. «Dios mío, papá», murmuró para sí misma. «¿En qué nos hemos metido?». De repente, su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido: «La verdad está en el rancho».
Busca a El Tigre. Marisol frunció el ceño. ¿El rancho? ¿El Tigre? ¿Qué significaba todo esto? En la mansión del senador Montero, el pánico se había convertido en furia. El senador arrojó su vaso de whisky contra la pared, haciéndolo añicos. Incompetentes, rugió. Se suponía que esto estaría controlado. Uno de sus asesores, pálido y sudoroso, intervino: señor, hay otro problema. La hija de Ruiz tiene información del hospital. Montero se dejó caer en su sillón, su rostro una máscara de rabia y miedo. Encuéntrenla, siseó. Y asegúrense de que nunca pueda hablar. En las calles, la tensión crecía por momentos. Grupos de manifestantes se enfrentaban a la policía antidisturbios. El aire se llenaba de gas lacrimógeno y gritos de injusticia para Ruiz. Entre la multitud, un joven estudiante de periodismo, Miguel Ángel, transmitía en vivo desde su celular. Estamos viendo una represión brutal, gritaba sobre el caos. El gobierno está. Sus palabras fueron interrumpidas por el golpe de una macana. La transmisión se cortó, pero no antes de que miles vieran la violencia en directo. En el Hospital General, el doctor Vidal corría de un lado a otro, destruyendo evidencia. Borra todo, gritaba a sus subordinados. No puede quedar ni un rastro. Pero en su prisa, no notó a una joven enfermera que, discretamente, copiaba archivos en una memoria USB. Mientras tanto, en un rancho a las afueras de la ciudad, un hombre conocido solo como El Tigre observaba las noticias con interés. Su rostro, marcado por cicatrices, se tensó al ver la imagen de Carlos Ruiz siendo arrestado. «Carajo, Carlos», murmuró. «Te dije que tuvieras cuidado». Tomó su teléfono y marcó un número. «Preparen todo», ordenó. «Es hora de saldar cuentas». De vuelta en el reclusorio norte, Carlos Ruiz miraba fijamente al procurador Morales. «¿Qué quieren de mí?», preguntó Carlos, su voz firme a pesar del miedo que sentía. Morales sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. «Queremos que desaparezcas, Ruiz. Para siempre». En ese momento, las luces del reclusorio parpadearon. Se escucharon gritos y disparos en la distancia. «¿Qué demonios?», comenzó Morales, pero sus palabras fueron interrumpidas por una explosión que sacudió el edificio hasta sus cimientos. Mientras el caos se desataba, Carlos Ruiz comprendió que la noche estaba lejos de terminar. Y que las muertes que estaban por venir pesarían en su conciencia para siempre. En las calles de la Ciudad de México, el cielo se iluminó con el resplandor de las explosiones. La noche más larga de la historia reciente del país apenas comenzaba, y nadie estaba preparado para las revelaciones que traería el amanecer. El amanecer llegó a la Ciudad de México con un cielo teñido de rojo, como si la propia naturaleza reflejara la sangre y el caos de la noche anterior. El reclusorio norte, o lo que quedaba de él, humeaba en la distancia, un recordatorio ominoso de que nada volvería a ser igual. En un pequeño apartamento de la colonia Condesa, Marisol Ruiz despertaba sobresaltada. Había pasado la noche moviéndose de un lugar a otro, siempre mirando por encima del hombro. El mensaje sobre el tigre y el rancho seguía dando vueltas en su cabeza. Con manos temblorosas, encendió el televisor. Todas las cadenas transmitían la misma noticia: ataque terrorista al reclusorio norte. Decenas de muertos. Carlos Ruiz, desaparecido. «Papá», susurró Marisol, su corazón encogido por el miedo y la incertidumbre. Mientras tanto, en las ruinas humeantes del reclusorio, el procurador Morales ladraba órdenes a diestra y siniestra. Su traje, antes impecable, estaba manchado de sangre y polvo. «Encuéntrenlo», gritaba. «Quiero a Ruiz vivo o muerto». Pero Carlos Ruiz estaba lejos de allí. En el asiento trasero de una camioneta destartalada, el periodista observaba la ciudad alejarse. A su lado, un hombre con el rostro cubierto conducía en silencio. «¿Quién eres?», preguntó Carlos. «¿Por qué me ayudas?». El hombre se quitó el pasamontañas, revelando un rostro marcado por cicatrices. «Me llaman El Tigre», respondió. «Y digamos que tenemos un enemigo común. En el Palacio Nacional,
el presidente de México se enfrentaba a la peor crisis de su mandato. Rodeado de asesores y ministros, su rostro reflejaba el peso de decisiones imposibles. Señor presidente, dijo uno de los asesores, tenemos que declarar el estado de emergencia. La situación está fuera de control. El presidente, un hombre que había envejecido 10 años en una noche, asintió lentamente. Háganlo, murmuró. Que Dios nos ampare. En las calles, la noticia de la explosión en el reclusorio había desatado el caos. Miles de personas se lanzaron a protestar, enfrentándose a la policía en batallas campales que se extendían por toda la ciudad. Patricia Álvarez, la joven reportera, se movía entre la multitud, documentando cada detalle. La muerte de Sánchez pesaba en su conciencia, pero sabía que tenía que seguir. Por él, por la verdad. De repente, sintió que alguien la jalaba hacia un callejón. Era Miguel Ángel, el estudiante de periodismo que había sido golpeado la noche anterior. Patricia, susurró. Tienes que ver esto. Le mostró un video en su celular. En él, se veía claramente cómo fuerzas especiales, no terroristas, atacaban el reclusorio. Esto es grande, dijo Patricia, su mente trabajando a 1000 por hora. Tenemos que sacarlo a la luz. Mientras tanto, en la lujosa mansión del senador Montero, el pánico había dado paso a una calma fría y calculadora. Rodeado de los hombres más poderosos del país, Montero trazaba un plan. Caballeros, dijo, su voz cargada de determinación, hemos llegado demasiado lejos para echarnos atrás ahora. Si caemos, caeremos todos. Es hora de tomar medidas drásticas. En el Hospital General, el doctor Vidal recibía una llamada que le helaba la sangre. Lo siento, doctor, dijo la voz al otro lado de la línea. Pero usted se ha convertido en un cabo suelto. Antes de que pudiera reaccionar, 2 hombres entraron a su oficina. Lo último que vio fue el brillo de un arma. La joven enfermera que había copiado los archivos, Ana María, escuchó el disparo desde el pasillo. Sin pensarlo 2 veces, corrió hacia la salida, la USB con la evidencia apretada en su puño. En el rancho a las afueras de la ciudad, Carlos Ruiz finalmente entendía la magnitud de la conspiración. El Tigre, un exagente de inteligencia, le mostraba documentos, fotos, grabaciones. Esto va más allá del tráfico de órganos, Carlos, explicó el Tigre. Es un plan para controlar el país desde las sombras. Políticos, empresarios, carteles, todos están involucrados. Carlos sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. ¿Cómo los detenemos?, preguntó. El Tigre sonrió, un gesto que no llegó a sus ojos. Con la verdad, Carlos. Y con esto. Sacó una caja, y dentro, Carlos vio suficiente explosivo como para volar medio México. Espera, dijo Carlos, horrorizado. Esto no es lo que... Pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de helicópteros acercándose. Nos encontraron, gruñó el Tigre. Es ahora o nunca, Carlos. ¿Estás listo para cambiar la historia? Mientras el sol se alzaba sobre un México al borde del abismo, Carlos Ruiz enfrentaba la decisión más difícil de su vida. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero el precio podría ser demasiado alto. Y en algún lugar de la ciudad, Marisol Ruiz se preparaba para su propia batalla, sin saber que su padre estaba a punto de desatar una tormenta que cambiaría el destino de la nación para siempre. El sol del mediodía caía implacable sobre la Ciudad de México, pero el calor era lo último en la mente de sus habitantes. Las calles, normalmente bulliciosas, estaban desiertas, salvo por los grupos de manifestantes y las fuerzas del orden que se enfrentaban en puntos estratégicos. En el centro de la tormenta, Carlos Ruiz se encontraba en una encrucijada moral. El Tigre, con sus ojos brillantes de determinación, sostenía el detonador en una mano y un micrófono en la otra. Es hora, Carlos, dijo el Tigre. Vamos a transmitir la verdad a todo México, y si intentan silenciarnos. Su mirada se desvió hacia los explosivos. Carlos sintió que el estómago se le revolvía. Debe haber otra manera, suplicó. No podemos poner en peligro vidas inocentes.
Pero antes de que el tigre pudiera responder, la puerta del rancho se abrió de golpe. Marisol Ruiz, con el rostro manchado de lágrimas y sudor, irrumpió en la habitación. «Papá», gritó, lanzándose a los brazos de Carlos. «¿Marisol?» «¿Cómo?», comenzó Carlos, pero fue interrumpido por el sonido de hélices de helicóptero cada vez más cercanas. El tigre maldijo entre dientes. Se acabó el tiempo. Es ahora o nunca. En el Palacio Nacional, el presidente observaba la situación con horror. Las pantallas mostraban el caos en las calles, y los reportes de inteligencia pintaban un cuadro aún más oscuro. «Señor presidente», dijo su jefe de gabinete, «tenemos confirmación. Ruiz está en un rancho a las afueras de la ciudad y tiene explosivos». El presidente cerró los ojos, el peso de la decisión aplastándolo. «Que Dios me perdone», murmuró, antes de dar la orden fatídica. Mientras tanto, en las oficinas de un periódico local, Patricia Álvarez y Miguel Ángel trabajaban frenéticamente. Con la ayuda de Ana María, la enfermera del Hospital General, estaban desentrañando la compleja red de corrupción. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Patricia, sus ojos recorriendo los documentos. «No solo es tráfico de órganos. Es lavado de dinero, manipulación electoral, hasta experimentación ilegal». Miguel asintió, su rostro pálido. «¿Cómo lo sacamos a la luz sin que nos maten?». En ese momento, todas las pantallas del país se pusieron en negro. Segundos después, apareció el rostro de Carlos Ruiz. «Pueblo de México», comenzó, su voz cargada de emoción. «Lo que estoy a punto de revelar cambiará nuestra nación para siempre». En la mansión del senador Montero, el pánico se desató. «Corten la transmisión», gritaba, pero era demasiado tarde. Carlos, con Marisol a su lado, comenzó a detallar la conspiración. Nombres, fechas, montos, todo salió a la luz. El tigre, en el fondo, sonreía con satisfacción. En las calles, la gente se detenía frente a cualquier pantalla disponible, escuchando con una mezcla de horror y fascinación. Policías y manifestantes por igual bajaban sus armas, unidos por la conmoción. «Y ahora», continuó Carlos, «tengo en mi poder evidencia irrefutable de todo lo que he dicho. Documentos, grabaciones, testimonios. Todo será entregado a la prensa internacional en los próximos minutos». En ese momento, se escuchó una explosión. La imagen en la pantalla se sacudió, y se oyeron gritos. «Nos atacan», gritó el tigre. «Carlos, tenemos que». La transmisión se cortó abruptamente. En todo México, millones contuvieron el aliento. ¿Qué había pasado? ¿Estaba Carlos Ruiz vivo? Patricia y Miguel se miraron, comprendiendo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. «Tenemos que publicar todo». «Ahora», dijo Patricia. En el rancho, el caos reinaba. El ataque había destruido parte del edificio, pero Carlos, Marisol y el tigre habían logrado escapar por un túnel secreto. «¿Y ahora qué?», preguntó Marisol, su voz temblando. Carlos miró a su hija, luego a el tigre. «Ahora», dijo con determinación, «terminamos lo que empezamos». Mientras se alejaban en la noche, Carlos sabía que el México que conocían había cambiado para siempre. La verdad estaba ahí fuera, cruda y dolorosa, pero liberadora. En la Ciudad de México, y en todo el país, la gente salía a las calles. No para protestar, sino para exigir respuestas, para reclamar su país. La noche caía sobre un México en ebullición, un país que se enfrentaba a su pasado y su futuro al mismo tiempo. Y en el centro de todo, estaba la figura de Carlos Ruiz, el hombre que se atrevió a decir la verdad, sin importar el costo. El amanecer del día siguiente encontró a México en un estado de conmoción y catarsis colectiva. Las revelaciones de Carlos Ruiz habían sacudido los cimientos mismos de la nación, desatando una tormenta de indignación, esperanza y, sobre todo, un hambre insaciable por la verdad. En las calles de la Ciudad de México, desde Polanco hasta Iztapalapa, la gente se congregaba en plazas y parques, discutiendo acaloradamente los eventos de la noche anterior.
Los kioscos de periódicos eran asediados por ciudadanos ansiosos por leer las últimas noticias, mientras que en cada esquina, en cada café, el nombre de Carlos Ruiz estaba en boca de todos. Mientras tanto, en un modesto hotel de la periferia de Cuernavaca, Carlos, Marisol y el Tigre se reagrupaban, exhaustos pero determinados. ¿Y ahora qué, papá?, preguntó Marisol, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y admiración. Carlos, con el peso de la responsabilidad visible en sus hombros, respondió: ahora, mi niña, nos aseguramos de que la verdad no sea enterrada de nuevo. El Tigre, limpiando su pistola con meticulosa precisión, añadió: no será fácil. Hemos golpeado el avispero, y las élites no se rendirán sin luchar. En el Palacio Nacional, el caos reinaba. El presidente, pálido y desencajado, se enfrentaba a una avalancha de dimisiones, acusaciones y llamadas a su renuncia. Señor presidente, dijo su jefe de gabinete, las embajadas de Estados Unidos y la Unión Europea exigen explicaciones. La ONU está considerando enviar observadores. Esto es un desastre. El presidente, hundido en su silla, murmuró: ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo permitimos que las cosas se salieran tanto de control? En las oficinas de El Universal, Patricia Álvarez y Miguel Ángel trabajaban sin descanso, publicando artículo tras artículo, desglosando cada aspecto de la conspiración revelada por Carlos. Mira esto, dijo Miguel, señalando su pantalla. Estamos recibiendo filtraciones de todas partes. Parece que mucha gente quiere limpiar su conciencia. Patricia sintió, su rostro una mezcla de determinación y cansancio. Tenemos que ser cuidadosos. Verificar cada dato, cada fuente. No podemos permitirnos ni un solo error. En la lujosa mansión del senador Montero, ahora rodeada por manifestantes furiosos y periodistas, se desarrollaba una escena surreal. El otrora poderoso político era escoltado por agentes federales, su rostro una máscara de derrota y rabia. Esto no se quedará así, gritaba mientras lo metían en un coche blindado. Todos caeremos juntos. A lo largo del día, arrestos similares se llevaban a cabo en todo el país. Políticos, empresarios, jefes policiales, nadie estaba a salvo del largo brazo de la justicia, finalmente desatado. Mientras tanto, en el Hospital General, un equipo de auditores internacionales comenzaba la ardua tarea de desentrañar años de registros falsificados y crímenes encubiertos. Ana María, la valiente enfermera que había copiado los archivos cruciales, era ahora considerada una heroína nacional. Solo hice lo correcto, decía a los periodistas que la asediaban. Como Carlos Ruiz nos enseñó a todos. A medida que el día avanzaba, la nación comenzaba lentamente a procesar la magnitud de lo ocurrido. En plazas y hogares, la gente lloraba, gritaba, se abrazaba. Era el dolor de un país que finalmente se enfrentaba a sus demonios, pero también la esperanza de un nuevo comienzo. Al caer la noche, Carlos Ruiz apareció de nuevo en las pantallas de todo México. Esta vez, no desde un escondite, sino desde la misma sala de prensa del Palacio Nacional. Pueblo de México, comenzó, su voz cargada de emoción. Hemos dado el primer paso hacia la verdad y la justicia. Pero el camino que tenemos por delante es largo y difícil. Necesitaremos valor, compasión y, sobre todo, unidad. Mientras hablaba, las cámaras mostraban imágenes de todo el país, familias reunidas frente al televisor, multitudes en las plazas, incluso presos en las cárceles, todos escuchando con atención. Hoy, continuó Carlos, no soy yo quien habla. Es la voz de cada mexicano que ha sufrido, que ha sido silenciado, que ha luchado por un país mejor. Esta es nuestra oportunidad de reconstruir, de sanar, de crear el México que siempre hemos soñado. En su hotel de Cuernavaca, Marisol observaba a su padre con lágrimas en los ojos. El Tigre, a su lado, asintió con aprobación. Lo logró, murmuró. El maldito realmente lo logró. Carlos concluyó su discurso con palabras que resonarían en la mente y el corazón de millones: el camino será difícil, pero juntos, unidos, no hay obstáculo que no podamos superar. Porque la verdad, como el sol, puede nublarse por un tiempo, pero nunca desaparece. Mientras la transmisión terminaba, un silencio reverente cayó sobre la nación. Y luego,
Poco a poco, el sonido de aplausos, gritos de júbilo y cánticos de esperanza comenzó a elevarse desde cada rincón de México. En esa noche histórica, mientras las estrellas brillaban sobre un país transformado, México daba sus primeros pasos hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. La verdad había salido a la luz, y aunque el camino por delante sería difícil, la nación estaba lista para enfrentarlo, unida y más fuerte que nunca. Espero que te haya gustado la historia. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad. Basándonos en tus intereses, elegimos esta nueva historia emocionante especialmente para ti. Estamos seguros de que te encantará. Es la que está apareciendo en tu pantalla ahora. Haz clic en ella ahora mismo. Dudo que descubras lo que va a suceder al final. Yo mismo sigo boquiabierto con esta fascinante historia. Haz clic en ella ahora y prepárate para emocionarte de principio a fin. ¡Hasta la próxima!